Un autobús escolar fue secuestrado con 26 niños dentro. Finalmente fueron enterrados vivos. Si quieres saber cómo y por qué pasó esto, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Antes de empezar, voy a dejar mis redes por si quieres seguirme. Si te gusta mi contenido, dame un like y suscríbete a mi canal. Te voy a dar las gracias de antemano y vamos a comenzar con el vídeo. Esta historia comienza el 15 de julio de 1976 en Chowchilla, California. Era el penúltimo día de la escuela de verano Dairyland. Los alumnos hacía varias horas que deberían haber llegado a casa, y los padres, al ver que no era así, empezaron a preocuparse. Llamaron al centro para comprobar qué estaba pasando y si sabían dónde estaban, y en el centro no tenían la menor idea. Los responsables del centro decidieron salir a hacer la misma ruta que hacía el autobús para comprobar si es que habían tenido alguna avería y por eso el retraso. Pero comprobaron que no había ninguna avería. Entonces decidieron llamar a la policía. La policía, en su primera investigación, se dio cuenta de que el autobús había llegado hasta la avenida 21 y una vez allí se le perdía el rastro. A raíz de esto, y como no había avances, muchos vecinos se unieron a los padres para peinar la zona. La policía, aparte de los dispositivos a pie que tenía buscando el autobús, también decidió que saliese el helicóptero para ver desde el aire. Después de muchas horas de búsqueda, el helicóptero pudo ver que cerca del río, a unos cuantos kilómetros de donde debían estar, se hallaba el autobús tapado como una especie de ramas, pero bueno, muy mal tapado. Cuando se acercaron allí fue muy inquietante. Se dieron cuenta de que el autobús estaba vacío, no había rastro de absolutamente nadie, pero es que tampoco había ni una sola huella. No había huellas, no había signos de violencia, no había rastros de personas, no había absolutamente nada. Era totalmente un misterio. Después de muchas horas intentando saber qué es lo que había pasado, se puso a llover, lo cual obligó a dejar la investigación para el día siguiente. Al día siguiente, por supuesto, si había algún resto, había desaparecido con la lluvia. Y ahora os preguntaréis qué es lo que pasó con el autobús, dónde estaban. O sea, las cosas no desaparecen así como así. Bien, pues os cuento qué es lo que pasó. Resulta que después del recuento, Edward Rain había comprobado que estaban los 26 alumnos y se había puesto en marcha. Él había seguido su ruta habitual. Cuando llegaron a esta avenida 21, que era donde se les perdía el rastro efectivamente, la carretera se estrechaba. Pues justo en ese punto había una furgoneta convenientemente cruzada en medio de la carretera que impedía que el autobús continuase. Se vio obligado a parar y él pensó pues que quizá la furgoneta tenía una avería y él pensaba ir a ver si necesitaban ayuda. Justo antes de levantarse del asiento, vio como un señor salía de la furgoneta y corría hacia el autobús, pero iba armado y con una media de nylon en la cabeza. Se asustó muchísimo, pero fue muy inteligente y tomó la decisión de no hacer nada por si acaso se ponía a disparar hacia los niños. Abrió las puertas, dejó que entrase y justo en ese momento vinieron dos señores más que salían de la furgoneta absolutamente igual de armados y con las cabezas cubiertas. Les dijeron que habían sido secuestrados, uno cogió el volante, luego otro bajó a la furgoneta, condujeron hasta un sitio, cuando bajaron había otra furgoneta más. Donde pararon pusieron el autobús con las puertas abiertas y una de las furgonetas se acercó, había dos furgonetas, una de las furgonetas se acercó abriendo la puerta y haciendo pasar a la mitad de los niños a la furgoneta sin tocar el suelo, de ahí que no hubiese huellas. Después pasó una segunda furgoneta que se puso en el mismo lugar y pasaron el resto de los niños, hasta que ya estaban todos. Una vez estaban todos, se pusieron en marcha. Estas furgonetas tenían los cristales totalmente tapados y las puertas totalmente cerradas. Supongo que esto, porque no he encontrado en ningún sitio oficialmente por qué, pero es evidente que lo que no querían era que nadie de fuera viese quiénes eran los ocupantes de la furgoneta y también querían aturdir a los niños para que no supiesen hacia dónde los estaban llevando. Después de muchas horas, no se ponen de acuerdo las víctimas, no llegaron a saber exactamente cuánto tiempo estaban, incluso llegaron a dormirse. Se estima que estuvieron como unas 10 horas conduciendo. Cuando llegaron a destino, pararon la furgoneta y con el aturdimiento y que estaba oscuro, no pudieron alcanzar a ver más que una trampilla que había en el suelo. Una vez entraron todos, se dieron cuenta de que estaban en una especie de cajón oscuro, muy pequeño, los 26 niños más el conductor, imaginad.
Había un montón de colchonetas, 2 cajones a modo de retrete, una especie de respiradero y algo de comida como cereales y crema de cacahuete. Bueno, pues cuando ya estaban todos, les dijeron que enseguida volvían y cerraron con una especie de tapa, hicieron un montón de ruido. Después empezó a sonar algo como tierra y después de un buen rato escuchando como que efectivamente era que los estaban enterrando vivos, dejaron de escuchar sonido. Las horas fueron insoportables, los minutos parecían años. Imaginad un montón de niños, había pequeños desde 5 hasta 14 años. Aquello era un caos, una locura. Estaban tan nerviosos que efectivamente el aire se va consumiendo. Por más que haya un respirador, si son tantos niños y nerviosos, el aire dura poco. Había niñas mayores que estuvieron intentando calmar a los niños, haciendo canciones, jugando, otros se dormían. Un desastre, se acabó la comida. Estuvieron allí 12 horas. Pasadas estas 12 horas, uno de los niños se puso muy nervioso y empezó a dar golpes a las paredes. Entonces el techo empezó a vencer. Edward, el conductor, muy asustado, más otros niños, se dieron cuenta de que podían intentar apilar las colchonetas para llegar a la trampilla por donde ellos habían entrado. Lo hicieron y pudieron. Entonces vieron que no se podía abrir porque lo que habían puesto encima eran 2 motores de 50 kilos cada uno. Entonces lo que usaron fue una especie de palo para intentar hacer como palanca y consiguieron abrir un hueco pequeñito por el que pudo salir uno de los niños más pequeños. Tuvo que hacerlo con mucho silencio, en mucho sigilo, porque claro, ellos no sabían si estaban fuera ni dónde estaban. Este niño fue muy valiente y salió. Efectivamente, desde fuera vio que los secuestradores no estaban, entonces con la ayuda de él desde fuera, ahí sí que consiguieron hacer el hueco un poquito más grande y entonces ya salieron todos. Edward consiguió que estuviesen muy en silencio y empezaron a caminar hacia unas luces que vieron a lo lejos. Cuando llegaron había unos operarios trabajando, se dieron cuenta que estaban en la mina de grava. Estos operarios llamaron a la policía y la policía llegó a rescatarlos. Y ahora bien os preguntaréis, ¿y dónde están los secuestradores? Vale, pues resulta que los secuestradores estaban durmiendo. Sí, se habían ido a dormir, estaban muy cansados de secuestrar. Bien, cuando ya los niños fueron rescatados, la policía vieron que donde habían metido a los niños era un camión de una caja de tráiler que habían enterrado en un agujero gigante y habían dejado un hueco, una especie de trampilla, que era por donde los habían hecho entrar. Esto estaba reforzado, pero claro, al haberlo enterrado con tantísima tierra encima, el techo estuvo a punto de vencer. La policía vio que la mina de grava era de un tal Frederick Wood. Este señor tenía un hijo que se llamaba Frederick Wood también, y Frederick Wood, hijo, solía ir con 2 amigos, James y Richard Sonfield, y eran conocidos por la policía porque solían meterse en líos. Así que entre eso y que Frederick dejó una nota en su puesto de trabajo, en su lugar de trabajo, es que me río porque es increíble, se había dejado una nota en su lugar de trabajo como una especie de croquis con el plan que había trazado y aparte pues la nota como de lo que tenía que decir para pedir el rescate. Entonces, claro, blanco y en botella, él mismo se delató. La policía enseguida supo que eran ellos y se puso a buscarlos. Estos señores, mientras tanto, estaban en casa de Frederick durmiendo tranquilamente. Durante el día habían estado llamando, el día anterior, el día del secuestro, cuando ya los habían secuestrado y los habían dejado. Ellos durante muchas horas estuvieron llamando, intentando localizarse con la policía para pedir el rescate. Pero no pudieron porque las líneas estaban ocupadas y era porque estaban llamando los padres para saber qué es lo que estaba pasando con sus hijos. Entonces nunca llegaron a pedir el rescate. Aparte de esto, ellos llegó un momento en el que encendieron la tele y se dieron cuenta de que estaban saliendo las noticias, que las víctimas habían sido rescatadas y que la policía sospechaba de ellos 3 y que los había puesto en búsqueda y captura. Ellos se escaparon y se estuvieron escondiendo. Consiguieron estar escondidos durante 14 días. No los cogieron a la vez. Cogieron primero a uno de los hermanos, luego el otro se entregó y luego cogieron a Frederick, creo, si no mal me equivoco. Entonces, bueno, fueron los juicios. En estos juicios se les condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y bueno, el motivo que ellos dieron, una de las cosas más importantes que me parece a mí de todo este caso y que me parece increíble, es
que ellos eran niños de gente de dinero. De hecho, Frederick, pues el padre tenía una mina y bueno, pues imagínate, los otros dos eran amigos de toda la vida y también tenían dinero. Pero bueno, ellos llevaban mala vida y se habían metido en muchas deudas, así que el factor económico era uno de los motivos. Creo que querían pedir 5 millones por cada víctima o algo así, una barbaridad. Pero lo más fuerte es que el motivo que dieron principal era que querían dar emoción a sus vidas, que estaban aburridos. O sea, te quiero decir, yo me imagino, ¿cómo es esto? Imagínate, ¿qué hacemos esta tarde? Pues no sé. ¿Qué os parece si secuestramos a 26 niños y los enterramos vivos? Pero la gente está loca. O sea, la gente está loca. La gente no tiene ningún sentido. O sea, yo me quedo flipando. Es increíble que alguien sea capaz de hacer algo así porque no tiene para dar emoción, porque no tiene nada, un aliciente. O sea, es increíble. Las víctimas a día de hoy tienen 50, 60 años. Dicen que todavía, a día de hoy, están teniendo secuelas por esto que pasó. O sea, todavía tienen problemas, que han sido personas súper infelices, han tenido muchísimos problemas. Problemas de adicciones, problemas con la ley, por conductas inapropiadas, por trastorno postraumático y de todo tipo. Problemas de ansiedad, traumas de todo tipo, o sea, que les destrozaron la vida, literalmente. Al conductor, por cierto, hay un día en el que le hacen homenaje porque, claro, hizo las cosas muy bien y la gente lo quiere muchísimo, pero los chiquillos se quedaron todos traumatizados. Y nada, finalmente estos señores apelaron para poder salir en libertad condicional. A los dos hermanos sí que les dejaron, ya están fuera hace unos años, pero Frederick todavía no. Todavía no, porque dentro de prisión él creo que tenía fotografías y cosas inapropiadas y que estaba haciendo algunos negocios, entonces fueron aumentando su condena y por eso todavía se encuentra dentro. Pero bueno, creo que es revisable para, no sé si era de aquí a unos años. En fin, eso es todo. ¿Qué os parece, amigos? O sea, muy fuerte. Yo todavía estoy alucinando, no me puedo creer que la gente sea capaz de hacer esto, pero así es el ser humano, por desgracia. Eso es todo. Dejadme por aquí abajo en comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os gusta, qué pensáis de por qué hicieron esto, que es una locura. Y nada, y decidme si os gusta o si queréis algún caso en concreto que os haga, lo que vosotros queráis. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Un saludo, nos vemos. Chao.